La Voz de América presenta. Documentos clasificados ponen al presidente Biden bajo escrutinio de la opinión pública. Les explicamos cómo se diferencian los casos del mandatario estadounidense y su antecesor, Donald Trump. La Agencia de Inmigración prepara nuevo examen para quienes aspiran a naturalizarse estadounidenses. Y un récord histórico de remesas registró Guatemala en el 2022. ¿Qué tal? Bienvenidos. El presidente Joe Biden y la Casa Blanca están en el centro de la polémica. El mandatario enfrenta una investigación por mantener documentos clasificados de su época como vicepresidente y la Casa Blanca por no haber informado oportunamente al público sobre el hallazgo. En vivo nos conectamos con Jorge Agobián, quien nos tiene lo último. Jorge, buenas tardes. Saludos, Yasmín. Pues hay muchas respuestas y detalles que no se conocen todavía. Desde aquí, desde la Casa Blanca, la portavoz del presidente Joe Biden se ha limitado en la manera de ofrecer información a la prensa que ha estado intentando obtener más detalles. Ella ha argumentado que es un proceso que está en curso en el Departamento de Justicia, que el gobierno del presidente Joe Biden está cooperando y al mismo tiempo que está en manos de un fiscal especial esta investigación. Mientras tanto, desde la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, es decir, la oposición al presidente Joe Biden, han dicho que este será el tema principal, la prioridad para ellos en el Congreso, algo que ya comenzaron a criticar líderes del Partido Demócratas afines al presidente Joe Biden. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes se prepara para buscar respuestas más allá de la investigación independiente que realiza un fiscal especial asignado por el Departamento de Justicia. De hecho, el titular de esa cartera fue llamado a comparecer ante la Comisión de Inteligencia el próximo 26 de enero. Así lo justificó en una carta de citación el presidente de la Comisión del Congreso. La presencia de información clasificada en estos lugares separados podría implicar al presidente Joe Biden en el mal manejo, posible uso indebido y exposición de información clasificada. Las preguntas de la oposición al presidente Biden incluyen la expuesta por el representante Jim Jordan. ¿No es interesante que no supimos sobre el escándalo de los documentos clasificados de Joe Biden hasta después de las elecciones intermedias? Según el Departamento de Justicia y el equipo legal de Biden, el primer hallazgo de documentos clasificados ocurrió el 2 de noviembre. Fue reportado inmediatamente a las autoridades por parte de los abogados del mandatario, según detalló el jueves el secretario de Justicia. La Casa Blanca notificó a los archivos que se identificaron documentos marcados como clasificados. La Casa Blanca decidió no comunicarlo al público. El segundo hallazgo de documentos ocurrió el 20 de diciembre, en la residencia del mandatario en Delaware. Nuevamente, la administración Biden se mantuvo en silencio. ¿Por qué lo hizo? Es la pregunta que este viernes siguió sin responder la portavoz del presidente. Cualquier otra cosa específica sobre cuándo supo el presidente o cualquier cosa relacionada con esto lo remitiré a la oficina del abogado de la Casa Blanca. Hasta el momento, la oficina legal no ha ofrecido esos detalles. La vocera insistió que han sido transparentes en los últimos días y han hablado cuando lo consideran apropiado. El presidente Biden dijo que se toma en serio los documentos clasificados y seguirá cooperando con la investigación. Y respetamos ese proceso y eso es lo que haremos. Ahora, ¿por qué se investigan estos documentos clasificados del presidente Joe Biden mientras era ex vicepresidente o vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, un cargo que tuvo hasta el año 2017? Según varias leyes estadounidenses, los presidentes y vicepresidentes deben entregar todos los documentos oficiales que tuvieron durante su gobierno, sean clasificados o no, a los archivos nacionales que deberán resguardarlos. Según estas leyes, el que no lo haga podría tener cargos hasta de cárcel. Ahora, cuando se trata de documentos clasificados es más delicado aún según los expertos y las propias leyes, debido a que se trata en la mayoría de los casos a temas referentes a otros países, lo que podría poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta investigación continuará y por ahora siguen la polémica y las críticas por parte de líderes del Partido Republicano. Jorge, y el hallazgo de estos documentos clasificados ha puesto a prueba la imparcialidad del sistema de justicia estadounidense. José Pernalete analizó con un experto constitucionalista las diferencias y similitudes entre ambas pesquisas.
Abogados del presidente Joe Biden notificaron a Archivos de la Nación sobre el hallazgo de documentos oficiales localizados en la residencia del mandatario en Delaware y en una oficina de la Universidad de Pensilvania. De acuerdo con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, la entrega de los documentos a los Archivos de la Nación y la colaboración de Biden con los investigadores es la diferencia principal en comparación a la actitud de Donald Trump sobre los documentos localizados en su residencia en Mar-a-Lago, Florida. Trump se niega a entregar los documentos y desafía a la Corte. La Corte le pide primero por las buenas que entregue los documentos. Después le manda una orden judicial. Producto de esta negativa es el allanamiento de la mansión de Trump por parte de los agentes del FBI. Por cierto, el expresidente, a través de su cuenta Truth Social, se preguntaba cuándo la Policía Federal allanaría las residencias de Biden o la propia Casa Blanca. No obstante, Peñalver observa algo de suspicacia en el caso Biden. Me preocupa, sin embargo, el hecho de que estos documentos fueron encontrados en noviembre y que la Casa Blanca no haya dicho nada al respecto hasta ahora. Otros expertos destacan como señal de equidad la designación de fiscales especiales en ambas investigaciones por parte del Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia en el asunto de Trump dice que está investigando una posible obstrucción de la justicia. No hemos escuchado que haya ningún tipo de acusación similar en relación con la Casa Blanca y Joe Biden. José Pernalete, Voz de América, Miami. Una multa de $1.600.000 recibió la organización Trump por fraude fiscal. La empresa del exmandatario fue condenada por 17 delitos fiscales, entre ellos conspiración y falsificación de registros comerciales. El juez Juan Manuel Merchan le impuso la penalización que corresponde al doble de la cantidad de impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evadió sobre beneficios que incluyen apartamentos sin alquiler, autos de lujo y matrículas de escuelas privadas. Trump no fue enjuiciado y alegó desconocer que gerentes de su empresa evadían impuestos ilegalmente. Este es el momento en que 3 niñas salvadoreñas fueron abandonadas o estuvieron abandonadas en el río Bravo fronterizo entre México y Estados Unidos. Ellas fueron rescatadas por funcionarios de migración mexicanos. Sucedió este jueves cuando las menores quedaron varadas en un islote en el río Bravo en Piedras Negras. Las hermanitas de 9, 6 y 1 año de edad ahora se encuentran bajo custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia DIDF de México. Así lo confirmó la organización a través de un comunicado. Mientras tanto, migrantes que aspiran a naturalizarse como estadounidenses podrían enfrentarse a nuevas pruebas por parte de las autoridades. Laura Sepúlveda nos amplía. Como un paso clave califica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos al examen que presenta todo aquel que aspira a la naturalización. Preguntas relacionadas con historia del país, acompañada de una entrevista y revisión de antecedentes, hacen parte del proceso. Al examen y a las preguntas sí es muy de memoria y pues a la final pues el que tenga mejor memoria le irá mejor. La otra parte es como poder tener esa conversación con la persona y que es como un poco más de sentirse más tranquilo y con más méritos. Un examen basado en 10 de 100 posibles preguntas que pueden ser contestadas con respuesta múltiple. Este diseño de 2008 estuvo en proceso de cambio por instrucción de la administración Trump, según describe la organización National Partnership for New Americans. Ahora atraviesa una nueva revisión. Han contratado a expertos en el campo, la adquisición de lenguaje y la educación cívica e historia para elaborar una nueva prueba que sea más estandarizada y más fácil de estudiar. Cristian Solano explica que de llevarse a cabo los cambios aún sin especificar, se mantendría una parte de memoria en cuanto a conocimiento de historia del país, pero el fragmento de manejo del idioma posiblemente pasaría a ser más descriptivo que conversacional.
y señala que, según se conoce, al menos por lo pronto se mantendrían las excepciones de requisito de ser angloparlante. Si tiene más de 65 años o si ha pasado más de 20 años como residente permanente legal en el país, puede estar exento de la parte completa de inglés de la prueba de ciudadanía y puede tomar una versión abreviada de esa prueba que es más fácil pasar. Los cambios que contempla la administración no serían aplicados antes de 2024. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y aunque Estados Unidos no tiene fronteras abiertas, no se detienen los migrantes que buscan ingresar de manera irregular. Yair Díaz nos informa que ya son más de 3.000 los migrantes que han cruzado el tapón del Darién en el inicio del 2023. Hemos pasado por Medellín, por todas varias ciudades hasta llegar aquí a Necoclí. Mi destino final es cumplir mi sueño, llegar a América. Allá me espera mi hermano. El cubano Roberto Trobajo se atrevió a cruzar la peligrosa selva del tapón del Darién en busca de alcanzar los Estados Unidos, a pesar del programa migratorio que Washington dispuso recientemente para ciudadanos de Cuba y otros 3 países. Es histórico el paso por esta frontera natural, a pesar de las deportaciones por parte de Estados Unidos. Migrantes de más de 35 países, muchos asiáticos y africanos, se atreven a cruzar la selva más peligrosa del mundo. En las verificaciones de nuestros puestos de recepciones de migrantes se han incrementado grandemente el movimiento de flujo migratorio de acuerdo al tiempo. Han ido cambiando movimientos de acuerdo a las nacionalidades. Con Panamá el objetivo es prevenir los impactos humanitarios derivados del tráfico de migrantes en la frontera. Para el Servicio Nacional de Frontera de Panamá, octubre de 2022 fue el mes con mayor paso de migrantes por el Darién, con la entrada de 59.773, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Para seguir la selva del Darién, la esperanza de todos los venezolanos ahorita que es llegar a los Estados Unidos con un mejor futuro el día de mañana. Las autoridades apuntan que unos 3.800 migrantes han atravesado la mortal selva de El Tapón del Darién en el inicio de este 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Las remesas familiares son cada vez más importantes en la economía de los guatemaltecos y en el 2022 se registró una cifra histórica, como nos reporta Eugenia Sagastume. Las remesas volvieron a romper un récord en Guatemala. Los migrantes enviaron principalmente desde Estados Unidos más de 18.000 millones de dólares el año pasado. Es un incremento del 18% respecto al 2021 y evidencia a su vez un aumento del flujo migratorio. Pareciera ser más atractivo a pesar del riesgo ir a Estados Unidos en lugar de buscar oportunidades en Guatemala. Y eso responde a que hay más migración. Las remesas constituyen hasta el 18% del Producto Interno Bruto, superando incluso a las exportaciones. Ya las remesas no son algo que se ve con poco cuidado, sino inclusive al momento de hacer perspectivas económicas ya se cuenta que se van a tener remesas. Rosa de Oliva recibe su remesa quincenal de sus hijos que emigraron de forma irregular y asegura que lo utiliza para gastos de consumo diario. Con 50 que le mandan a uno, aquí ya recibe uno 4, va, según va, se ayuda a uno bastante. Y aunque actualmente es un soporte fundamental para los guatemaltecos, expertos advierten que se debe contemplar el impacto que se tendrá a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando el migrante sea deportado? ¿Qué va a pasar cuando el migrante envejezca y ya no pueda enviar la misma cantidad? Y si al final todo se consume, pues en el largo plazo eso no es un modelo sostenible. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Regresamos en minutos con el plan del gobierno de Nicaragua para atraer a más turistas. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad.
En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El gobierno de Nicaragua busca reactivar la industria turística, una de las más golpeadas durante los últimos 5 años. Donaldo Hernández nos trae el reporte. Nicaragua quiere convertir el turismo nuevamente en una de sus principales actividades económicas, como lo fue antes del estallido social de 2018 y la pandemia del coronavirus. Estamos más enfocados en recuperar el turismo internacional y por ende pues este año va a ser un año mucho más exitoso. Anacha Campbell es codirectora del Instituto Nicaragüense de Turismo y asegura que en el año 2022 más de 700,000 extranjeros visitaron el país. La meta es igualar el 1,5 millones de visitantes logrado en 2017. El año pasado cerramos con una recuperación de alrededor del 65% de los datos que teníamos en el 2019. Sin embargo, economistas consideran que los planes de recuperación no son alcanzables, porque la imagen de la nación centroamericana sigue afectada. No se esperaría de que la afluencia de turistas extranjeros alcanzase los niveles de 2017, principalmente cuando tu turista es estadounidense, canadiense o europeo y sus gobiernos recomiendan no ir a dicho país porque en dicho país no se respeta el Estado de Derecho, no hay inseguridad jurídica. Y es por esa razón que especialistas coinciden en recomendar al gobierno nicaragüense resolver la crisis sociopolítica para posteriormente solucionar la situación económica. Donaldo Hernández, Voz de América. El periodista Abraham Jiménez Enoa proviene de una de las familias revolucionarias de Cuba, pero le dio la espalda a esa vida para denunciar su verdad. Ahora, como tantas de las voces independientes de Cuba, nos habla desde el exilio. Jacopo Luzzi nos trae su historia. Los líderes revolucionarios de Cuba ocuparon un lugar preponderante en la vida de Abraham Jiménez Enoa. Pero la carrera de periodista obligó a Jiménez Enoa a dejar atrás sus raíces revolucionarias. En 2016 fundó la revista independiente El Estornudo. Trabajé mucho también con la prostitución, trabajé mucho también con la oposición, con los derechos humanos. Ese acoso arreció en 2019, cuando asumió un nuevo rol, columnista del diario The Washington Post. En una ocasión me desnudaron, me sacaron en la televisión, manipulando mi trabajo y diciendo que yo era un agente de la Agencia Central de Información de la CIA. Luego, en noviembre de 2021, llegó el ultimátum. Me llamaron por teléfono y me dijeron que tendría que salir, si no iban a terminar de acabar con mi familia y me iban a llevar a la cárcel. En enero se mudó a Barcelona, España, con su esposa y su hijo de 2 años. Al hacerlo se convirtió en parte de una creciente banda de voces independientes forzadas a salir de Cuba, como la de Wendy Lascano Espósito del Diario de Cuba. Ser periodista independiente en Cuba significa que te pueden citar, significa que te pueden meter en prisión. La presión sobre las pocas voces independientes de la isla y los arrestos aumentaron en 2021, luego de protestas masivas contra el gobierno.
Muchas veces nosotros, tengo que decir, desde afuera podemos conseguir más que lo que pueden conseguir ellos desde dentro, porque obviamente ellos están regulados. Periodistas como Jiménez Senoa y Lascano Espósito dicen que no se arrepienten de haber informado la verdad. Jacopo Luzzi, Voz de América. Volvemos en minutos con una innovadora creación que ayuda a los pacientes oncológicos a contrarrestar uno de los efectos más molestos de los tratamientos del cáncer. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Al menos 9 personas murieron en Alabama y Georgia este jueves cuando una serie de tormentas eléctricas y tornados azotaron la región. Funcionarios locales informaron que los fuertes vientos y lluvias arrancaron árboles de raíz y destruyeron completamente varias casas en Selma, dejando a miles de personas sin electricidad. Algunos residentes aseguran que podían escuchar el rugido del tornado mientras los techos de sus casas eran arrancados literalmente sobre sus cabezas. Una diseñadora gráfica ha creado una revolucionaria tecnología que promete contrarrestar los efectos de los tratamientos contra el cáncer en el cuero cabelludo. Paula, diseñadora gráfica de profesión, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2009 cuando tenía 41 años. Pero ella no estaba dispuesta a perder su larga cabellera rubia y terminó inventando un casco frío. Yo le dije a mi oncólogo, yo no me voy a guardar esto para mí. Yo lo que quiero es que todas las personas tengan la posibilidad de que si yo pude no perder el pelo, que todo el mundo lo pueda conservar también. Su invento con geles fríos funcionó. Hay que ponerlos 2 días antes en el congelador, conseguir esos cascos que simplemente son geles, que se unen. Yo entiendo que lleva toda esa logística, pero vale la pena. Te hace luchar la enfermedad de otra manera. Por más de una década, varias versiones del casco de Paula han ayudado a unas 60.000 pacientes de cáncer en Argentina, Chile, México y Estados Unidos. Sentís un poco frío a la cabeza, no te digo que no, pero no es algo que sea incómodo, que no puedas hacerlo. Según el oncólogo Gonzalo Recondo del Hospital CEMIC en Buenos Aires, hay evidencia de que estos cascos se pueden usar para prevenir la caída del cabello y se deben usar desde la primera quimioterapia a menos 20 grados Celsius y cambiarlos cada 30 minutos. El principio es que el frío produce vasoconstricción, la vasoconstricción disminuye la edad de drogas al folículo piloso y ayuda a que éste se preserve y no se muera y se caiga el pelo. Los cascos, que se utilizan cada vez con más frecuencia, recibieron aprobación de la Administración Argentina de Medicinas y Alimentos en 2017. Ángela González, Voz de América. Una buena creación.
Bien, y nosotros regresamos en minutos con más noticias en El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. No paran los homenajes de seguidores y celebridades para Lisa Marie Presley, la única hija del rey del rock and roll Elvis Presley. Después de que la madre informara el jueves la muerte de la cantante, miles han compartido su pesar. Entre ellos, LaToya Jackson, hermana de Michael Jackson, quien fue el primero de los 4 esposos de Presley. Ella dijo: "Te extrañamos, Lisa, siempre estarás en nuestros corazones. Nunca olvidaré cuánto compartiste conmigo el amor que le tenías a mi hermano". Lisa Marie Presley sufrió un paro cardíaco en su casa de Los Ángeles. Y ahora pasamos a la historia de un presentador de televisión en Ucrania que comenzó a trabajar durante la guerra de manera voluntaria para ayudar a las personas que se quedaban atrapadas en zonas ocupadas por Rusia. Hola y bienvenido. Nos alegra haber podido ayudarte. Nos alegra que lo hayas logrado. Denis Minin, presentador de televisión en Ucrania, creó una red de conductores para ayudar a la gente a salir de ciudades ocupadas por Rusia como Mariupol y Berdyansk. Todo comenzó para ayudar a socorrer a su familia. Rezaba para volver a escuchar las voces de mis padres. No había conexión como en todo Mariupol. Creé un canal de Telegram de Mariupol a Zaporizhia. Encontré voluntarios. Trabajé con los militares. Y todas las mañanas llegaban a Mariupol coches de toda Ucrania. Solíamos enviar unos 100 autos para sacar a la gente. Cuando Rusia anunció su movilización parcial, se corrió la voz sobre el trabajo de Minin y la gente de los territorios ocupados comenzó a ponerse en contacto con él personalmente, pidiéndole ayuda. Por lo general, las personas se comunican a través de Instagram. Pueden dejar una solicitud donde indiquen su nombre, domicilio de Mariupol y número de teléfono. Mi teléfono siempre está encendido. Ahora estoy acostumbrado. Así es la vida en estos días. Minin finalmente se puso en contacto con sus padres a mediados de abril, pero decidieron quedarse. Desde abril, Minin y su equipo han ayudado a más de 5.000 personas a salir de las ocupadas Mariupol y Berdyansk. Y aunque cree que las cosas solo se van a poner más difíciles, no tiene planes de dejar de ayudar a quienes lo necesitan. Cada conductor tiene su propia historia que contar. Tengo un conductor que, según él, está expiando sus pecados. Solía vender drogas aquí en Zaporizhia y ahora está ayudando a la gente, sacándola de Mariupol desde marzo. Lisandra Díaz Blanco, Voz de América. Bolivia conmemoró el festival de Aku Liku, que busca acabar con el estigma sobre el cultivo tradicional de la hoja de coca.
El cultivo de la planta es parte de la cultura boliviana y masticarla es una tradición centenaria. La hoja de coca también ha sido reformulada en bebidas, jabón y otros fines no relacionados con narcóticos. Ahora La Paz busca cambiar las perspectivas internacionales y el presidente de Bolivia quiere excluir a la hoja de coca de los productos controlados según la Convención de la ONU. Con esta historia llegamos al final de esta emisión. Feliz fin de semana.